Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Como ya es tradición en algunos episodios, hoy me acompaña nuestro productor Edgardo Bustamante para tener una conversación un poco diferente a las que solemos hacer, porque hay momentos en los que la actualidad nos ofrece ejemplos muy interesantes para reflexionar sobre comportamiento humano y liderazgo, y creemos que este es uno de ellos. Así que, Edgardo, cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy. Gracias, Efraín. Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Saben que este podcast normalmente hablamos de liderazgo, trabajo en equipo, temas organizacionales y desarrollo personal, entre otros temas. Y aunque hoy vamos a partir de un acontecimiento deportivo que millones de personas están siguiendo, este no va a ser un episodio de fútbol. Más bien queremos detenernos a observar algo que está ocurriendo fuera de la cancha. En los últimos días hemos visto personas celebrando con desconocidos, familias reuniéndose para ver los partidos, extranjeros integrándose espontáneamente a las celebraciones y un ambiente de entusiasmo que parece contagiarse de una persona a otra. Entonces nos surgió una pregunta. ¿Qué ocurre cuando millones de personas comparten una misma emoción al mismo tiempo? ¿Por qué un evento como este puede modificar, que sea por un pequeño lapso de tiempo, la forma en que convivimos, colaboramos e incluso percibimos a quienes nos rodean? Y quizá la pregunta más interesante de este podcast sea, ¿qué podemos aprender de este fenómeno sobre liderazgo, pertenencia y construcción de comunidad? Efraín, ¿qué fue lo primero que llamó tu atención de todo esto? Pues mira, es un tema bien interesante porque realmente estamos observando un fenómeno social pues amplio, ¿no? Finalmente, pues hace 40 años que no éramos los anfitriones en un mundial, hablando como país, hablando como México. Y vaya, aunque cada 4 años nos emocionamos y tenemos esa fiebre mundialista, pues como que se está viviendo distinto, en primer lugar por ser aquí, ¿no? Por ser los anfitriones, por tener aquí diferentes partidos, diferentes nacionalidades que se van reuniendo, etcétera. Pero sobre todo lo que me llamó más la atención de todo esto, pues es la gente. Es esta, no se trata de táctica, no se trata de alineaciones, no se trata de jugadores, sino de cómo se comportan las personas y los equipos. Y lo que estamos viendo estos días me parece fascinante. Como tú ya decías, ¿no? Personas hablando con desconocidos, extranjeros usando playeras de México, gente ofreciendo, pues esa ayuda, ese arropamiento, ese acompañamiento a personas muy, muy, muy distintas con un fin en común que es celebrar, festejar, conjuntarse en torno de este evento, de estas celebraciones y poder desarrollar algo juntos, ¿no? Poder tener este punto emocional, este punto de tanta energía y que van conjuntándose. Tan es así que pues hemos visto cómo literalmente, ¿no? Los extranjeros, los turistas se van contagiando de la celebración que hacemos aquí, de ver al país también de una forma distinta y pues de unirse a una fiesta que participan millones de personas y por supuesto, ¿qué tiene que pasar para que esos millones de personas cambien ese comportamiento prácticamente al mismo tiempo? Eso es lo que a mí me resulta más fascinante de todo este momento que estamos viviendo. Efraín, la emocionalidad se contagia ahorita que estás mencionando de todo esto que está sucediendo, porque es completamente atípico. Claro, sí, las emociones son contagiosas. Normalmente pensamos que son las ideas las que se contagian. En realidad son las emociones. Porque cuando alguien ve alegría alrededor suyo es mucho más fácil sentir alegría. Cuando alguien ve a una persona triste es mucho más fácil acercarse a esa tristeza con empatía. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Finalmente, muchas personas al mismo tiempo están experimentando muchas emociones. Recuerdo hace poquito estaba viendo un video de un aficionado de Japón, ¿no? Justo el día en que los eliminaron. Y en ese momento fueron muchos los mexicanos y los demás espectadores que literalmente lo arroparon y lo empezaron a consolar y le empezaron a abrazar y le empezaron a incorporar a la celebración, a la fiesta, al tema que ellos estaban viviendo en ese momento. Y eso hizo que muy rápidamente, y eso es lo que me impactó de ese video, yo creo que no dura ni un minuto y en 30 segundos esta persona que estaba con un llanto desconsolado, pues pasó del llanto a la fiesta. Entonces, claro, las emociones son contagiosas. Ahora que mencionas esto, recuerdo que hace unos días, hace unas semanas, escuchaba a un psicólogo decir que durante eventos como este vivimos una especie de igualdad temporal. Por un momento, aparentemente desaparecen muchas diferencias que normalmente nos separan. ¿Qué opinas de esta idea? Justo por lo que estabas diciendo ahora. Claro, mira, no creo honestamente que desaparezcan las diferencias. Sin embargo, algo
algo que sí es muy notorio es que por un momento dejan de ser lo más importante. Es decir, lo que cambia es la identidad dominante. Durante unos días, pues no importa tanto dónde trabajas, cuánto ganas, dónde estudiaste, cuál es tu partido político, si tienes partido político, si estás en determinado estado, etcétera. Lo primero que compartimos es otra cosa y es ser parte de un mismo momento. Ojo, un momento no es necesariamente ese espíritu nacionalista, somos mexicanos y aquí celebramos. No, es somos parte de un momento y eso reorganiza por completo nuestras relaciones. ¿Qué relaciones? Las que estamos viviendo en ese momento. ¿Cómo yo me relaciono con la persona de junto? ¿Cómo yo puedo interactuar? ¿Cómo yo puedo abrazar, besar, celebrar, gritar? ¿Cómo puedo estar con otras personas cuando eso pues no pasa, por ejemplo, en un transporte público, en la calle, etcétera? Ya hablo de días normales, llamémoslo así, ¿no? Cuando no hay ese momento de por medio. Entonces, claro, fíjate cómo hay diferentes elementos. Está el momento que estamos viviendo juntos, está la emocionalidad que está muy álgida, que está en ese punto crítico. También, por supuesto, está esa necesidad de pertenecer, de estar en un momento frente a un nosotros que modifica nuestra conducta y también modifica la percepción que tenemos de los demás. Por eso esas diferencias se disminuyen. Y por último, todos estamos viviendo junto con ese momento una historia. Es decir, estamos generando un relato en conjunto que hace que ese momento se vuelva mucho más grande. No estamos viviendo solamente un partido, una festa, una celebración, etcétera. Estamos viviendo un relato compartido, algo que nos une en ese punto y que pues se vuelve en esa narrativa o en esa experiencia que compartimos y que nos une mucho más que nuestras diferencias en ese momento. Hace unos minutos hablábamos de que las emociones se contagian, pero entonces Ujú. las emociones también se comparten, porque es distinto, ¿no? Claro, y es que mira, cuando contagias la emoción, finalmente se vuelve en una emoción compartida. Es decir, a lo mejor yo estoy experimentando en este momento una emoción no solamente de alegría, sino de euforia. Por allá tú me ves y a lo mejor dices, ah, mira qué alegre que está esta persona. Pero en cuanto se contagia la emoción, estamos experimentando esa misma euforia y que pues puede ser alrededor de una misma situación. Y esto es lo que se ve aquí, ¿no? Por eso sí es diferente ese tener una emoción compartida y una emoción contagiada, pero al mismo tiempo pues una se vuelve consecuencia de la otra, ¿no? Entonces la distinción también se va permeando. Al final del día es que estamos viviendo un momento sumamente emocional al cual nos estamos sumando y que pues eso genera ese momento compartido, esa experiencia compartida, ¿no? Me viene a la mente una pregunta, Efraín. Si una Ujú. emoción compartida puede cambiar el comportamiento de un país durante unas semanas, un mes básicamente, que es lo que dura todo esto, ¿qué tiene que aprender un líder de este tipo de situaciones? Qué buena pregunta. Y fíjate que no creo que sea solamente un mes, es decir, no es un tema de que el día que vivamos la clausura del mundial se va a acabar. No, es un poquito como todos hemos tenido la experiencia de salir de vacaciones. Durante las vacaciones estás contento, estás disfrutando, puede haber los altos, los bajos, etcétera. Sin embargo, esa sensación de felicidad de haberte ido de vacaciones, de haber viajado, de haber hecho algo distinto, pues no se acaba en el momento en que llegas a tu casa. Finalmente te acompaña pues algunos días, algunas semanas, algunas personas incluso tienen algunos meses, ¿no? Y lo mismo pasa aquí. La gran diferencia es que al ser un relato compartido, no solamente se recuerda pues por algún tiempo breve, sino que se vuelve parte de esa historia colectiva. Ahora, de todo esto, ¿qué puede aprender un líder? Yo creo que una de las principales o de las primeras lecciones que nos deja es que pues las personas no se movilizan nada más por objetivos, se movilizan justamente por emociones. Porque normalmente en las organizaciones pues pensamos que basta a veces con definir una meta, con definir un propósito claro, etcétera, ¿no? Y mejor aún si le pones un indicador, ¿no? Entonces vender más en X porcentaje, terminar X número de proyectos, reducir costos, mejorar indicadores, etcétera, lo que se te ocurra, ¿no? Pero eso
simplemente se queda en la claridad del objetivo y eso no inspira. Lo que realmente moviliza, lo que realmente inspira a a las personas es lo que ese objetivo significa para ellas. Pensémoslo así, o sea, en el mundial pues salen a festejar y después de un buen partido hay todas estas reuniones, pero no se celebra un marcador. Lo que se celebra es lo que ese marcador representa. Ese resultado al final puede ser esperanza, orgullo, identidad, posibilidad, ese famoso quinto partido que decíamos hasta ahora, ¿no? Y en las empresas ocurre exactamente lo mismo. Los líderes no solo tienen que explicar qué es lo que hay que lograr, sino que tienen que conectar emocionalmente con las personas para mostrar por qué vale la pena lograrlo. No es únicamente ganar un partido por ganar un partido, es ganar un partido porque eso significa, muy literalmente en este caso, hacer historia, ¿no? Significa pasar de fase, pasar de etapa, significa, pues, ¿por qué no? También soñar y aspirar a una emoción que no pocas veces llega, ¿no? Y a lo mejor otra gran lección que nos puede dejar todo este entorno mundialista actual es que los grandes equipos se construyen alrededor de un nosotros, no alrededor de un yo. Y esto es algo que es muy interesante, sobre todo cuando vemos el desempeño de la selección mexicana, ¿no? Finalmente no es una selección que digamos se diferencie por sus grandes personalidades. Yo diría todo lo contrario. Mira, si me lo permites y me van a perdonar todas las personas que hacen favor de escucharnos, yo la verdad conocía a las personas que hoy forman parte de la selección. Creo que la única persona que yo conocía, y disculpen por la edad, era este portero, ¿no? Memo Ochoa. Cuando yo dije, híjoles, ¿quiénes son? Digo, de por sí no veo mucho fútbol y demás, pero vaya, no son estrellas por sí mismas, son estrellas en el conjunto. Y eso hace que también sea más fácil que millones de personas se sientan parte de ese mismo conjunto. Y eso también modifica su comportamiento, ¿no? Cuando aparece ese nosotros, claro, la colaboración aumenta, el esfuerzo deja de sentirse individual, los logros también se vuelven compartidos e incluso los sacrificios que cada uno de esos integrantes hacen, pues tienen más sentido, tienen mucho mayor contextualización. Y eso, por supuesto, también sucede en una organización. Cuando se deja de pensar en individualidades y se empieza a decir, bueno, ¿cómo todos aportamos? En vez de decir, ¿qué me toca hacer? Te empiezas a preguntar, ¿qué tenemos o qué necesitamos o qué más bien, qué queremos lograr en conjunto? Ese pequeño cambio produce muchas cosas muy diferentes a nivel de percepción y por supuesto a nivel de compromiso, ¿no? Entonces yo creo que con esas dos lecciones me quedaría. Deja ver si entendí más o menos bien. Entonces, una Sí. emoción que se comparte te puede transformar en inspiración. Más un objetivo tiene que emocionarte, tiene que inspirarte para realmente movilizar a las personas hacia ahí. Y otra cosa que mencionabas al principio, bueno, hace unos minutos que tocábamos este tema, Ujú. hablábamos también de que decías que cuando termine el evento mundial de fútbol, no va a terminar ahí la emoción. Esta emoción permanece todavía un tiempo después del suceso. Claro, disminuye, sí es cierto, disminuye, como te comentaba en el ejemplo, ¿no? Finalmente, cuando regresas de vacaciones, pues tal vez el primer día, los dos, tres primeros días estás todavía muy contento, todavía sientes que traes la piña colada en la mano, ¿no? Sí disminuye esa percepción, esa sensación, más bien digámoslo así, como esa nitidez de la emoción, sí va disminuyendo, pero deja recuerdos, deja conversaciones, deja símbolos incluso, y en este tipo de circunstancias, pues también deja historias. Y esas historias son las que siguen alimentando, pues, la identidad colectiva, ¿no? Digo, el mundial nos deja como muchos ejemplos de este tipo, ¿no? En estas fechas, pues todavía todos recuerdan el no era penal, ¿verdad? De hace, ¿qué es? 8 o 12 años. Es más, recuerdo uno de los pequeños videos que veía de estos temas del mundial, que ahora que jugó los Países Bajos en Monterrey, justamente la afición mexicana lo recibió con un estruendoso no era penal. Ahí está la historia, ahí está el símbolo, ahí está la conversación, ahí está la emoción. A lo mejor en este momento no genera el llanto que generó hace 8 años, ¿no? Pero ahí está. Ahora, eso es una emoción, pues que a lo mejor, digámoslo así, no fue muy constructiva, fue una emoción difícil, ¿no? Hoy en día,
que estamos experimentando esta emocionalidad pues mucho más constructiva, mucho más de apertura y de posibilidad, eso también va a quedar. Y eso me parece que es lo importante. Me encanta que hoy en día, pues esta frase que surgió, ¿no? El y si sí. Me encanta que ahora en el último partido fue el de Ecuador. Y algo que me gustó mucho es que ya la gente no grita sí se pueden. La gente pregunta y si sí. Creo que somos el único país que anima a su selección con una pregunta, ¿no? Y además con una pregunta tan abstracta, tan ensoñadora, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo que sí queda. Y ahí está la emoción. Por eso digo, no es que se desvanezca ni es que tenga una fecha de vigencia, sino que se va a convertir en parte de una historia. Y estoy seguro de que dentro de 8, 10, 12 años se va a seguir recordando esta actuación y este colectivo que estamos generando. Justo que ahorita mencionabas y sí, sí, pensaba yo que esta emocionalidad se materializa también a través del lenguaje, ¿no? Porque es Ujú. como una forma de identificación entre todos los que están compartiendo esa emoción. Y si las organizaciones que invierten a veces muchísimos recursos en incentivos se preocuparan o más bien se ocuparan por hacer que sus equipos se sintieran parte de algo importante, que compartieran esa emoción para lograr grandes objetivos, ¿eso funcionaría? Claro que sí. De hecho, esa es la base justamente de la motivación. Y lo platicamos hace un momento, hablo de la motivación en las organizaciones, ¿no? En un entorno organizacional. Y lo platicamos hace un momentito, no es únicamente colocar un objetivo, un indicador, es decir, ¿por qué importa? ¿Para qué estoy haciendo esto? Esa es al final del día, pues la idea detrás de este giro organizacional que se está llevando a cabo en general, que ya no hablamos únicamente de misión y visión en las organizaciones, sino del propósito. ¿Para qué estamos haciendo esto? Y ese propósito conecta mucho más profundamente con nuestros valores que un simple objetivo o incluso que una misión organizacional. ¿Por qué? Porque las personas pues generan esa conexión emocional y eso es lo que las lleva a poder tener esa perseverancia o esa claridad de hacia dónde yo quiero llegar y por qué eso que queremos buscar es importante, ¿no? Si las personas pues en realidad no solo trabajan para cumplir objetivos, en realidad trabajan pues para formar parte de algo que consideran significativo y ese algo que consideran significativo es ese propósito, es ese equipo, es ese sentido conjunto. Por eso es que propósito, motivación, misión, visión, pues no es correcto que queden únicamente en un cartel pegado en la pared, ¿no? Tendrían que convertirse justamente en una emocionalidad que se experimente todos los días para realmente ser efectivos. Mencionabas ahorita la conexión emocional que se está dando entre las personas, ¿no? Sí. Entre una enorme cantidad de personas, porque son millones las personas que están en ese sentido. Esa es la conexión emocional que debe de tener un equipo, pero generada por su líder, ¿no? Esa conexión emocional. O sea, el líder tiene que buscar cómo generar o construir esa conexión emocional entre su equipo y él y entre los miembros del equipo, ¿cierto? Ahí es un poquito diferente. Lo que estuvimos analizando hace un momentito de la emocionalidad colectiva es literalmente lo que están haciendo las personas en la calle, celebrando, disfrutando, generando esa emocionalidad tan álgida. Eso, digamos, técnicamente, el autor italiano Canetti tiene un concepto muy interesante que se llama cristal de masa. ¿Qué es esa chispa que hace que un conjunto de personas se conviertan en una masa haciendo algo en conjunto? En las organizaciones no estamos construyendo masas, estamos construyendo equipos. Y la diferencia aquí sí es muy importante porque al final, del día, bien decías, es papel de líder sí generar esa emocionalidad, sí, pero no es lo mismo que una emoción que vive una persona dentro de una masa porque está celebrando una victoria en la calle. Eso no es un espíritu de un equipo. Ahora, ¿cómo le hace el líder para lograr eso? Sí, gestiona las emociones, pero las redirige hacia ese objetivo, hacia ese propósito, hacia lo que queremos buscar en colectivo. Es decir, piénsalo así, volviendo un poquito al tema del fútbol. No es lo mismo la emoción que vive el aficionado en el estadio, en el fan fest, en la calle, que los miembros del equipo de la selección que están en ese momento jugando. Es más, si fuera esa misma euforia, híjole, la verdad es que estaríamos hablando más bien justamente una mala gestión emocional. Entonces, son diferentes los aspectos. Claro, hay mucha emoción de por medio. Claro, los líderes lo que hacen es reenfocar esa emoción para aprovecharla y conectarla mejor, pero son muy diferentes los comportamientos. No sé si me explico un poco mejor, Edgar.
creo que sí es muy comprensible. Y justo creo que se resume lo que dices ahorita. No es la misma emocionalidad del aficionado, de toda la masa popular, ¿no? Que está experimentando emociones, más bien una emocionalidad, no diría alta, sino estridente, porque son niveles altísimos de emocionalidad los que se vive la gente en este momento. Basta con salir a la calle, aunque no haya un partido de la selección, a la manera como la emocionalidad que tienen los miembros del equipo nacional, que ahí Así el es. líder sí tiene que estarlo gestionando precisamente para que no se desborde de esta manera, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y al final del día, pues eso también es común en las masas, ¿no? Ahí no hay un líder de por medio. Ese ya sería otro fenómeno diferente llamado populismo, de otros temas, etcétera. Pero bueno, no nos metamos por allá. Efraín, si tuvieras que resumir todo este fenómeno en una sola idea de liderazgo, ¿cuál sería? Es un fenómeno muy amplio. Creo que tal vez el mayor aprendizaje de estas semanas es que podemos dar nuestra mejor versión cuando sentimos que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que nos está dando esta experiencia colectiva. Y bien lo decías, Edgar, pues ahorita, incluso cuando no hay partido, pues uno sale a la calle y la gente se siente contenta, la gente se siente esperanzada, la gente se siente en un ánimo distinto. Hoy en la mañana en un grupo de WhatsApp me llegaba un mensaje de una imagen, ¿no? Una fotografía de una persona que decía, iba en un transporte público, tomaba una foto y yo creo que de las 10 12 personas que estaban allí, fácil unas 8 o 9 tenían la playera de la selección mexicana. Y decía, no sé si estoy yendo al trabajo, yendo al Azteca o yendo al partido, ¿no? Y claro, es eso, o sea, en este momento todos tenemos esa sintonía y que impacta incluso en personas que pues te decía, a lo mejor el fútbol no es algo que las mueva, que les interese, etcétera, pero se siente en el ambiente, se siente en el entorno. Y si eso puede ocurrir en un estadio, en una comunidad, en una familia, puede ocurrir dentro de una organización. Entonces, al final el liderazgo pues no consiste únicamente en coordinar esfuerzos, consiste en construir un nosotros. Y eso ayuda mucho, sobre todo en estos momentos de polarización absoluta, en estos momentos en los cuales, pues hace unas semanas, la sociedad se estaba prácticamente agarrando a golpes, ¿no? Conflictos por aquí, conflictos por allá, y no lo hablo únicamente desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva social. Lamentablemente vivimos en una sociedad, pues eso, muy polarizada, muy estridente, como acabas de decir, y que debido a todas esas circunstancias, pues la polarización y el enfrentamiento es muy fácil de que se detonen. Entonces, al construir un nosotros, al limar esas diferencias, al menos un momento, se empieza a construir una visión distinta. Y eso, por muchas, muchas razones, es muy positivo para todos. Qué interesante todo esto que hemos hablado el día de hoy, porque quieras o no, no te puedes sustraer del fenómeno, ¿no? Ujú. Todos nos contagiamos de una u otra manera, pero entender cómo funciona la emocionalidad colectiva y también cómo puede ser traducida o trasladada al ámbito organizacional, ¿no? O a obtener los aprendizajes posibles de ello, resulta seguramente muy alentador y muy interesante para la audiencia que nos escucha. Claro, claro que sí. Y mira, y a lo mejor aterrizándolo al tema organizacional, yo creo que lo podemos dividir en tres niveles, ¿no? Los objetivos alinean el trabajo, esa identidad compartida, esa pertenencia alinea la motivación, alinea, digámoslo así, los corazones. Y bueno, cuando ambas cosas coinciden, es allí donde aparecen los resultados extraordinarios. Genial, Efraín, genial. Pues es momento de despedirnos. Muchas Ujú. gracias por esta charla. Seguramente, como te comentaba hace rato, dejará un aprendizaje en todos y en especial nuestros líderes que forman parte de nuestra audiencia. Claro que sí, Edgar, y pues al contrario, muchas gracias a ti por proponer el tema. Normalmente no tenemos temas coyunturales, pero el día de hoy creo que vale la pena explorar y entender un poquito qué es lo que estamos viviendo todos. Así que pues amigos, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos cada semana y pues nada, les recuerdo que por allí pueden dar un vistazo en nuestro campus virtual dirigiéndose a campus.ideassobreliderazgo.com y dejarnos también por ahí algún comentario en la plataforma de audio que utilicen para escucharnos, que eso nos ayuda mucho para llegar a cada vez más personas como tú. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Mi nombre es Efraín Zapata. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Ricardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.